Bien, pues nosotros vamos a hablar del aparato reproductor femenino. Anatómicamente hablando, el aparato reproductor femenino se divide en dos partes: genitales femeninos internos y genitales femeninos externos. Dentro de los genitales femeninos internos nos encontramos con la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Y dentro de los genitales femeninos externos están la vulva, el monte de Venus y el perine. Aparte de todo ello, os vamos a contar algunas curiosidades. Empezaremos por los genitales femeninos internos y en concreto por la vagina. La vagina es el órgano tubular que comunica el exterior con el cuello uterino que se encuentra en su fondo. Forma un ángulo de 90 grados con el eje del cuerpo uterino. El extremo superior rodea al cuello del útero y el extremo inferior pasa anteroinferiormente a través del suelo de la pelvis para abrirse al vestíbulo. Las funciones de la vagina básicamente son tres. Sirve como conducto excretor del líquido menstrual, forma la porción inferior del canal pélvico o el canal del parto y por último recibe el pene y el eyaculado durante el coito. La vagina perfora la membrana perineal. Normalmente se encuentra colapsada excepto en el extremo inferior donde el cuello uterino las mantiene abiertas. En esta parte se describen las porciones anterior, posterior y lateral. La porción posterior del fondo del saco es la más profunda y está íntimamente relacionada con el fondo del saco rectouterino. Esta porción es muy extensible y permite acomodar el pene erecto. 4 músculos son los que comprimen la vagina y actúan como esfínteres. Son el pubo vaginal, el esfínter externo de la uretra, el esfínter uretrovaginal y el bulbo esponjoso. Las relaciones de la vagina son anteriormente la base de la vejiga y la uretra, lateralmente el músculo elevador del ano, la fascia pélvica visceral y los uréteres, y posteriormente el canal anal, el recto y el fondo del saco rectouterino. Sobre la vasculatura de la vagina, pues para hablar de ella dividimos esta en dos porciones, la porción superior y la porción media inferior. La porción superior a través de las arterias uterinas y la porción media inferior a través de las arterias vaginales que derivan de la arteria rectal media y de la arteria pudenda interna. Las venas forman los plexos venosos vaginales a lo largo de las caras laterales de la vagina y dentro de la mucosa vaginal estas comunican con los plexos venosos vesical, uterino y rectal y drenan en las venas ilíacas internas. Los vasos linfáticos se dividen en tres partes: porción superior, porción media y porción inferior. Porción superior, pues en los ganglios linfáticos ilíacos internos y externos; en la porción media en los ganglios linfáticos ilíacos internos y la porción inferior en los ganglios linfáticos sacros, ilíacos comunes y ganglios inguinales superficiales. Sobre la inervación, los nervios para la mayor parte de la vagina derivan del plexo uterovaginal, situado con la arteria uterina entre las capas del ligamento ancho del útero. El plexo uterovaginal es una extensión del plexo hipogástrico inferior. Solo del 20 al 25% inferior de la vagina es somático en términos de inervación. La inervación de esta porción inferior proviene de la rama perineal profunda del nervio pudendo y solo esta parte de la vagina con inervación somática simpática es sensible tanto al tacto como a la temperatura. Voy a hablaros sobre el útero. También se conoce como matriz y es un órgano muscular hueco con forma de pera generalmente invertida. Y digo normalmente porque hay patologías en las que se encuentra en otra posición como el útero retroverso. Sus medidas son aproximadamente de 7,5 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, aunque estas medidas pueden variar con el número de embarazos y el número de partos. Se localiza en la cavidad pélvica, concretamente en la parte superior a la vagina, entre la vejiga y el recto. Ahora vamos a hablar sobre sus funciones. Principalmente es el lugar de implantación del óvulo fecundado, donde se desarrolla el feto, donde se produce el ciclo menstrual y además sus paredes, por la contracción, participan en el parto. Anatómicamente el útero puede ser dividido en 4 segmentos: el fondo uterino, el cuerpo uterino, el istmo, el cuello uterino o cervix. Primero vamos a hablar sobre el fondo uterino, también conocido como fundus, que es la parte redondeada del cuerpo uterino situada por encima de los orificios que comunican con las trompas de falopio. El istmo es una porción relativamente estrecha porque aproximadamente mide 1 centímetro y es la separación entre el cuerpo y el cervix. Ahora vamos a hablar sobre el cuerpo uterino, que es la parte más amplia del útero, ya que mide aproximadamente 5 centímetros de los 7,5 centímetros de largo que dijimos. Su parte superior redondeada, como hemos dicho, es el fondo y comunica pues con las trompas de falopio o uterina.
Su mucosa, es decir, su pared, se denomina endometrio y se modifica a lo largo del periodo o del ciclo menstrual. Tiene una musculatura abundante y fuerte que se agranda para albergar al feto y además participa, como hemos dicho, con la contracción de sus paredes en impulsar al bebé hacia afuera por el cuello uterino y finalmente pues sale por la vagina. El cuello uterino o cervix es la porción fibromuscular inferior del útero, aquí lo encontraríamos, comunica el útero con la vagina por el orificio cervical interno y se sitúa en la parte superior de la vagina y tiene una longitud aproximadamente de 2,5 centímetros. Se divide en dos partes, estaría la más cercana al cuerpo del útero, se llama endocervix, que es esta parte de aquí, y la más externa al cuerpo o la más cercana a la vagina, que se llama exocervix. Y como curiosidad, el endocervix es el que se encarga de segregar el moco cervical. Sobre las paredes del útero está recubierto parcialmente por peritoneo en el fondo y por los lados presenta los ligamentos redondos y por delante la vejiga. La pared del útero presenta a la sección 3 capas de células que son de fuera a dentro el perimetrio, el miometrio y el endometrio. El perimetrio corresponde al peritoneo en la parte posterior superior y al tejido laso que se extiende por los lados del útero en lo que se denomina parametrio. Aquí encontraríamos el perimetrio. El miometrio, formado principalmente por tejido muscular liso. La capa más interna del miometrio es una zona de transición que se engruesa en la adenomiosis, que es una patología en la que pues, la pared del útero crece en la pared muscular, no como debería, y esto es lo que representa el miometrio. Y por último, el endometrio, que es el epitelio formado por células cilíndricas, unas con cilio y otras con actividad secretora, y es la porción que se derrama durante el ciclo menstrual a lo largo de los años fértiles de la mujer. Por último, el sistema de soporte del útero está sostenido principalmente por el diafragma pélvico y secundariamente recibe sostén de ligamentos y el peritoneo por mediación del ligamento ancho del útero. Estos ligamentos son varios, pero los más importantes son dos, uno para cada lado del útero. Encontraríamos el ligamento útero-sacro, que va desde el cervix posterior hasta el hueso sacro, aquí lo encontramos, y los ligamentos cardinales, que van desde el cervix lateral hasta las espinas isquiáticas. Por último, la irrigación. El útero está irrigado principalmente por las arterias uterinas, que nacen de la arteria ilíaca interna, como podemos ver aquí, aunque también está irrigado por tramos procedentes de las arterias ováricas y las arterias vaginales. Trompa de falopio, que son dos órganos en forma de trompa que se extienden desde los ángulos superiores del útero hasta los ovarios. Estas tienen una longitud de 10 a 12 centímetros y un diámetro de 2 a 4 milímetros. Las trompas están irrigadas por las arterias tubáricas laterales que provienen de la arteria ovárica y las arterias tubáricas mediales que provienen de la arteria uterina. Las tubáricas laterales provienen de la arteria abdominal, mientras que las arterias tubáricas mediales provienen de la arteria ilíaca interna. Cada oviducto está recubierto por una capa mucosa con pliegue, que es un epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Los cilios, que son estas cosas, ayudan a movilizar al ovocito hasta los espermatozoides o al cigoto a su implantación en el endometrio. La capa media contiene músculo liso, mientras que la capa externa, conocida como cuello, contiene músculo seroso. En el falopio existen 4 segmentos, como son la porción fímbrica o infundíbulo, la porción ampular o ampolla, la porción ísmica o istmo y la porción intraparital o intersticio. La porción infundíbulo se encuentra aquí y esta zona parece abrazar al ovario. Tiene forma de embudo y conecta al ovario con el oviducto. En su borde tiene unos flecos que son las llamadas fimbrias, están aquí, que se encargan de recoger el óvulo liberado y determinan dónde se va a producir la ovulación. Y la porción ampular es esta. Es una zona dilatada de la trompa y ahí ocurre la ovulación. Es la sección más ancha y más gruesa y el óvulo permanecerá en ella entre 24 y 48 horas. Si no se produce la fecundación, ocurre la menstruación. El istmo, que se encuentra aquí,
es una zona de gran longitud y estrechez que conecta con la parte superior del ovario y conecta a este con la trompa de falopio. Y por último, el intersticio, que se encontraría aquí en una pequeña porción y engancha al útero. Es el segmento que atraviesa la pared del interior de la matriz con el istmo.